Ya, buenos días, estudiantes de séptimo año básico. Hoy día vamos a comenzar con una nueva clase de historia y geografía. Y hoy día vamos a ver el siguiente objetivo. Vamos a ver o vamos a seguir viendo, ¿cierto?, las ciudades-estado griegas. Y nuestro objetivo es comprender y relacionar las características físicas del medio geográfico de los griegos con sus actividades económicas. Recordando que en clases anteriores ya hemos visto, ¿cierto?, cuáles fueron las características geográficas y físicas del mar Mediterráneo que les permitieron, ¿cierto?, a estas civilizaciones poder asentarse y formar, ¿cierto?, sus grandes ciudades. Sonia, te voy a pedir que leas este texto que aparece acá en la pantalla, por favor. Desde en todo caso. Sí, pero lee el título también, por favor. Ya. El Mediterráneo de Fernand Braudel, algo así. Sí. En todo caso, puede afirmarse como un hecho innegable la unidad estructural del espacio mediterráneo, cuyo esqueleto son las montañas. Las montañas acusan su presencia en todas partes en torno al mar, salvo algunas interrupciones de insignificante extensión. El Mediterráneo no es, pues, solo los paisajes de viñedos y olivares, las zonas urbanizadas y las franjas frondosas. Es también pegado a él ese otro país alto y macizo, ese mundo erizado de murallones. Nada recuerda aquí al Mediterráneo clásico y risueño en el que florece el naranjo, los inviernos. En estos parajes son desoladores. Ya. Ahí se presentaron más. ¿Sí? Ya. Sí. ¿De qué se trata este texto? ¿De qué nos habla el texto? ¿Qué nos dice acá el título? ¿Sobre qué nos habla este texto que acaba de leer la Sonia? Dice, el Mediterráneo, en todo caso, puede afirmarse como un hecho innegable la unidad estructural del espacio mediterráneo, cuyo esqueleto son las montañas. Las montañas acusan su presencia en todas partes en torno al mar, salvo algunas interrupciones de insignificante extensión. El Mediterráneo no es, pues, solo los paisajes de viñedos y olivares, las zonas urbanizadas y las franjas frondosas. Es también, pegado a él, ese otro país alto y macizo, ese mundo erguido, erizado de murallones. Nada recuerda aquí al Mediterráneo clásico y risueño en el que florece el naranjo. Los inviernos en estos parajes son desoladores. ¿De qué nos habla Fernand Braudel en este texto que acabo de leer yo y que acaba de leer la Sonia? ¿Sobre qué nos habla? Sobre el Mediterráneo y sus características. ¿Por qué el autor señala que las montañas son el esqueleto del espacio mediterráneo? ¿Por qué nos dice eso el autor? ¿Por qué dice el autor que las montañas son el esqueleto del espacio mediterráneo? Porque están en todas partes, alrededor, ¿cierto?, del mar. Por eso dice que las montañas son el esqueleto del espacio mediterráneo. ¿Cómo influyó el relieve montañoso en los pueblos y civilizaciones que habitaron la cuenca mediterránea en el mundo antiguo? ¿De qué manera creen ustedes que las montañas actuaron en la formación de los pueblos? ¿Para qué les sirvieron? ¿Para qué les sirvieron las murallas?
para defenderse, porque el autor habla ahí de que aparte de que era un esqueleto, eran grandes murallones. A eso se refería con las montañas. Chicos y chicas, las que estén conectados, yo necesito que ustedes participen en la clase. La clase no la hago yo sola, la hacemos juntos. Ya, vamos a ver un video sobre la antigua Grecia. La antigua Grecia es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. Su historia se divide en 4 periodos: Edad Oscura, Época Arcaica, Periodo Clásico y Periodo Helenístico. La civilización griega tiene su origen en la civilización cretense o minoica, de la isla de Creta, y en la micénica, de la ciudad de Micenas. Los cretenses ya construían palacios, como el Palacio de Nosos, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario rey Minos. En cuanto a la cultura micénica, situada en el centro y sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores. El yacimiento arqueológico más importante es el de Micenas, con la Puerta de los Leones. Estos helenos formaron la primera cultura avanzada de lengua griega. Esta escritura fue bautizada recientemente como Lineal B. Su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, lana, vino y esclavos. Se les considera los antepasados directos de los griegos. Cuando colapsa la civilización micénica, nos adentramos en la Edad Oscura. Se le llama así debido a las pocas fuentes y documentos que se han encontrado de este periodo. Este periodo transcurre entre el 1200 hasta el 776 a.C. La Edad Oscura en el mundo griego significa el paso del bronce al hierro, la transición de lo prehelénico a lo helénico. Abarca lo sucedido durante los siglos que separan la descomposición del mundo micénico y la eclosión del mundo heleno. Al finalizar la Edad Oscura, comienza la Edad Arcaica, que va del 776 al 499 a.C., cuando los griegos necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. Las tribus griegas fueron estableciéndose en Grecia continental y las islas del mar Egeo, en un primer estadio, para acabar conquistando Asia Menor y el sur de Italia y Sicilia, conocido como Magna Grecia. Estas tribus indoeuropeas hablaban distintas variantes de la futura lengua griega, emparentada con la lengua micénica. Estos pueblos eran los aqueos, jonios, dorios, eolios, arcadios. En la época arcaica la nobleza arrebató el poder a los reyes y se formaron las distintas ciudades-estado o polis: Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos, etc. La necesidad de encontrar nuevas tierras, el aumento demográfico y los conflictos sociales les llevaron a buscar nuevas colonias independientes tanto en el este como en el oeste. Esto supuso un enorme despegue económico. Aspectos que favorecieron la colonización fueron la aparición del hoplita, o soldado de infantería griego, el progresivo uso del trireme, navío de 3 filas de remos más ágil que las embarcaciones fenicias, y la introducción de la moneda para las transacciones comerciales. En la decisión de fundar nuevas colonias, así como en la elección de su ubicación, jugó un papel fundamental el oráculo de Delfos, del que más tarde hablaremos. De esta manera la cultura griega se expandió. Aunque fueran ciudades-estado independientes que guerreaban entre sí, había un sentimiento de pertenencia a una misma cultura común y un sentimiento de unidad, ya que compartían una misma lengua, tenían los mismos cultos y creencias y se reunían en las mismas celebraciones. Los romanos llamaron griegos a los habitantes de la antigua Grecia, aunque estos se llamaban a sí mismos helenos, y con el nombre de Hélade se conoce al territorio en el que se asentaron. Tras la época arcaica comienza la Edad Clásica, del 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el temible imperio persa. Todo comenzó cuando las ciudades jonias de Grecia y Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Muy pronto, las demás ciudades formaron una confederación militar contra un ejército persa que estaba bajo el mando del rey Darío I, iniciándose la Primera Guerra Médica. Esta guerra se saldó con una victoria griega. La guerra se reanudó en el 480 a.C. bajo las órdenes del rey Jerjes, hijo de Darío. Los aliados griegos, con Esparta y Atenas a la cabeza, lograron vencer nuevamente al imperio persa. Famosas son las victorias griegas en Salamina y Platea, o la defensa heroica espartana del desfiladero de las Termópilas, liderada por el rey Leónidas.
La suerte, no solo de Grecia, sino de la civilización occidental, se había jugado en una serie de jornadas decisivas. Atenas inició una época de esplendor bajo el gobierno de Pericles, que cambió el mundo occidental. Sin embargo, pronto Esparta pretendió liberarse del poder ateniense. Espartanos y atenienses, antiguos aliados, iniciaron una larga guerra llamada la Guerra del Peloponeso, que concluye con la derrota de los atenienses y la nueva supremacía de Esparta, aunque pronto se produciría un nuevo renacimiento de Atenas tras el debilitamiento de Esparta y su guerra contra Tebas. En su último periodo, el helenístico, del 323 al 30 a.C., Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte de Oriente. A partir del año 200, los romanos se empiezan a apoderar de todas las zonas colonizadas por los griegos, tomando al fin el último de los reinos de los sucesores del imperio de Alejandro, el reino de la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, con Cleopatra como su última representante. Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en el 31 a.C. por parte de las tropas de Octavio, los romanos acabarían absorbiendo la herencia de la cultura griega. Las formas de gobierno de las polis griegas fueron muy dispares. Los modelos más conocidos y que ejercieron más influencia fueron los de Esparta y Atenas. Esparta era un pueblo guerrero con gran preparación militar, rígido y austero. Durante mucho tiempo hubo una diarquía, una forma de gobierno en la que dos reyes pertenecientes a las grandes familias espartanas regían sobre el pueblo. La contribución de Esparta a la cultura es más pobre que la ateniense. Atenas fue la ciudad más importante. Era una ciudad con mar que vivía de cara al comercio. El nombre de la ciudad viene de la diosa Atenea. Atenas significa hijos de Atenea. Según la mitología, Atenea era hija de Zeus. Atenea es la diosa de la sabiduría, pero también es una diosa protectora y combatiente. Se la suele representar con una lechuza. En Atenas nació el sistema político que hoy conocemos como democracia, el gobierno del pueblo, la forma más perfecta de gobierno, si bien este sistema difiere en muchos aspectos del que conocemos actualmente. Fue Pericles quien sentó las bases de este gobierno democrático, pero en siglos anteriores la obra de legisladores como Solón y de tiranos como Pisístrato y Clístenes hizo posible que los ciudadanos atenienses participaran en las tareas políticas. Las ciudades griegas estaban dominadas por una acrópolis, un pequeño recinto sagrado en lo alto de una colina. La Acrópolis de Atenas albergaba el tesoro de la ciudad y diversos templos para ritos religiosos y altares para ofrendas. La diosa Atenea era la patrona y protectora de la ciudad. Era honrada en el Partenón. El Partenón de Atenas fue mandado reconstruir por Pericles, pues los persas arrasaron con la antigua Acrópolis en la Segunda Guerra Médica. Fue realizado como agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria definitiva. Los arquitectos fueron Ictinos y Calícrates, que estuvieron a las órdenes del gran arquitecto y escultor ateniense Fidias, autor de la decoración escultórica y de la gran estatua crisoelefantina de la diosa Atenea Partenos, que cada año era agasajada con ofrendas. Un ejemplo es la procesión panatenaica. Esta procesión atravesaba la ciudad. Comenzaba en el Ágora y ascendía hasta la Acrópolis durante el Festival de las Panateneas, en el que se ofrecía un vestido llamado peplo a Atenea. El Ágora de Atenas era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social. Aparte de las Acrópolis, había otro tipo de recintos sagrados. Estos eran los santuarios. Un santuario era un recinto panhelénico, por lo tanto su financiación, a diferencia de las Acrópolis, dependía de todo el mundo griego. El santuario de Delfos era el más importante del mundo. Estaba dedicado al dios Apolo. En él se hallaba el oráculo. El oráculo de Apolo en Delfos se convirtió en toda una institución en Grecia. Cuando se consultaba, una sacerdotisa llamada Pitonisa entraba en trance y pronunciaba palabras inconexas que un sacerdote daba después coherencia en forma de proverbios. El que buscaba consejo extraía de él una predicción, que se podía interpretar de muchas maneras. El oráculo nunca fallaba, lo que podía fallar era la predicción. Peregrinos de toda Grecia, incluso extranjeros, se acercaban a Delfos a consultar el oráculo, que jugó un papel muy importante en la fundación de nuevas colonias o en asuntos de guerra.
Otro santuario muy famoso es el santuario situado en Olimpia. Estaba dedicado al dios Zeus. En este santuario se celebraban cada olimpiada, es decir, cada 4 años, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos servían no solo para honrar a los dioses, sino para acercar a los diferentes pueblos helénicos. Durante la celebración de la competición se promulgaba una tregua, para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis hasta Olimpia. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Los griegos competían en las modalidades de carrera, lucha, lanzamiento de disco, jabalina, salto, carreras de caballos y otras pruebas. El premio era una corona de olivo y el reconocimiento en su ciudad de origen. Con frecuencia los poetas les convertían en celebridades y vivían el resto de sus vidas a costa del erario. Los primeros Juegos Olímpicos se cree que se celebraron en el 776 a.C., fecha que marca el inicio de la época arcaica. Ya han ido apareciendo algunos de los dioses griegos. Los griegos creían en un panteón de 12 dioses que según la mitología vivían en el monte Olimpo. Todo comenzó cuando Urano cometió incesto con su madre Gea, la madre tierra. De este incesto surgieron primero los cíclopes y después los titanes. De los titanes surgen los dioses. Para entender las intrincadas relaciones entre titanes, dioses, hombres, semidioses, etc., os aconsejamos ver el vídeo de mitología griega y romana publicado en este canal. Al final del vídeo encontraréis el enlace. Estas leyendas y mitos son la base fundacional de la cultura griega. Las aventuras de los dioses se narran, entre otras fuentes, en la Teogonía de Hesíodo y en las epopeyas del poeta Homero, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada relata la destrucción de Troya. Una confederación de aqueos entre los que se encuentran Ulises y Aquiles parten camino de Troya, pues el príncipe troyano Paris había secuestrado a la bella Helena de Esparta. Durante 10 años los griegos sitiaron la ciudad. Héctor de Troya, hermano de Paris, desencadena la cólera de Aquiles tras matar a su querido amigo Patroclo. Aquiles acaba dando muerte a Héctor. La suerte de la batalla cambió cuando Ulises urde un plan muy eficaz: construir un gran caballo de madera escondiendo a sus mejores guerreros en su interior. Los troyanos, al creer que se trata de una ofrenda, introducen el caballo dentro de sus murallas. Gran error. Finalmente Troya cae. En la Odisea, Ulises, también conocido como Odiseo, tras batallar en la guerra de Troya, regresa a Ítaca, su casa. En la Odisea se narra un duro camino de vuelta lleno de peligrosas aventuras. La fecha de composición de la Ilíada y la Odisea es controvertida. La opinión mayoritaria la sitúa en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Hay incluso quien discute su autoría. Incluso se pensó que Troya nunca existió hasta su descubrimiento en el siglo XIX por Heinrich Schliemann. Los sucesos acaecidos en Troya, sin embargo, se remontan mucho antes que Homero. Se remontan al principio de la Edad Oscura. Parece pues que los poemas homéricos son el producto de una tradición oral, transmitida a través de generaciones. Con la legendaria Troya comienza pues la historia de Grecia. Los griegos también produjeron grandes obras de teatro, donde se construía todo un mundo artificial para representar la vida humana. Esquilo, Sófocles, Eurípides crearon grandes tragedias. Estos autores son de la época clásica, la época de la antigua Grecia más esplendorosa. Se representaban en el teatro. El teatro griego se originó en un espacio circular al aire libre llamado orquesta, en el que se ejecutaban una gran variedad de actividades, desde espectáculos artísticos, danzas, recitados y piezas musicales, hasta eventos cívicos y religiosos. Los teatros griegos se apoyaban en una pendiente para construir el graderío. A los antiguos griegos también se les considera los precursores del pensamiento occidental actual, un modo de pensar que utilizaba razones y argumentos y que valoraba la lógica y la razón como la más valiosa posesión. Para entender la filosofía griega hay que conocer la filosofía de 3 figuras que han determinado el pensamiento occidental hasta nuestros días: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates vivió toda la época de Pericles. A los discípulos anteriores a él se les denomina presocráticos, como el matemático Pitágoras. El discípulo de Sócrates fue Platón, y el discípulo de Platón fue Aristóteles. Aristóteles asistió al ascenso de Macedonia y fue el preceptor de Alejandro Magno. La armonía de las proporciones y la representación de la figura humana fueron los elementos centrales en el arte helénico.
Para estudiar el arte griego es importante distinguir entre época arcaica, clásica y helenística. Los edificios más destacables son los templos religiosos como el Partenón, que se ajustaban a determinadas proporciones. Podían ser de uno de los tres estilos u órdenes principales: dórico, jónico o corintio. La escultura es otro ejemplo de belleza y proporciones. Sus autores más importantes fueron Fidias, autor de la obra escultórica del Partenón; Praxíteles, autor del Hermes de Olimpia, con su famosa curva praxiteliana; Mirón, autor del famoso Discóbolo; y Policleto, quien también escribió un tratado llamado Canon, y es autor del Doríforo, su escultura más destacada. Aunque en el arte griego no hay muchas muestras de pintura, sí hay muestras de cerámica, donde se reflejaban las epopeyas literarias y su vida cotidiana. Ya, ¿qué les pareció? Fue un gran resumen el que dieron de Grecia, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Que ya comenzamos a ver hace una semana atrás, ¿cierto? Porque antes vimos todas las características del mar Mediterráneo y por qué había sido tan importante, ¿cierto? Para estas ciudades-estados que se conforman, ¿cierto? Cerca del mar Mediterráneo. Entonces hoy día vamos a ver de qué manera influye el espacio geográfico en las sociedades del pasado. Tanto la cultura griega como la cultura romana no fueron países, sino que fueron grandes ciudades-estado, a las cuales se les denominaba polis, ¿cierto? Recuerden que cada poli era independiente una de la otra. Los romanos, ¿cierto? Surgen en la península itálica, acá donde está, ¿cierto?, la forma de la bota, y los griegos principalmente se ubicaron en la península de los Balcanes. Los primeros en asentarse y ser una civilización fueron los griegos, que están acá en el círculo de color rojo, y luego los romanos. Los romanos, ¿cierto?, adquieren muchos de los elementos griegos, ¿cierto?, los adoptan, y nosotros a su vez también adoptamos muchos de los elementos culturales, tanto de griegos como de romanos. Recuerden que todos ellos, como acá aparece en el mapa, se ubican, ¿cierto?, alrededor del mar. El mar Mediterráneo, que les sirvió como un elemento importantísimo para poder trasladarse hacia otras ciudades, ¿cierto?, lo que les permitía extender su territorio a los griegos y también poder comunicarse para realizar el comercio marítimo. Ubicación geográfica de los griegos. Los griegos se ubicaron acá en la península de los Balcanes, ¿cierto? Que es una extensa cantidad de tierra rodeada por el mar Mediterráneo, ¿ya? También se encontraba cerca de la civilización griega el mar Jónico y el mar Egeo. Recuerden también que la isla de Creta también pertenecía a los griegos a los cuales se les denominaba micenas, o también se les podía denominar helénicos, ¿ya? ¿Estamos bien o hay alguna duda? Como decía el documento... Ya, gracias Sonia por responder. Como decía el documento que leímos al principio, para los griegos el espacio geográfico fue muy importante, porque al estar rodeado de montañas, eso les servía, ¿cierto?, como grandes murallones que le permitían defenderse de posibles ataques de otras ciudades. Entonces, la antigua Grecia se desarrolla en el continente europeo, ¿cierto? Y que está rodeado por las aguas del mar Mediterráneo. Y los tres espacios fundamentales en los cuales se forma, ¿cierto?, la civilización griega fue en la península de los Balcanes, en las islas y gracias también a las montañas. Cada uno de los valles o islas que conformó con su propio gobierno, sus propias leyes y su propio ejército y moneda, se les denominaba polis o ciudades-estados, independientes unas de las
otras, en donde cada una tenía, ¿cierto?, su manera de gobernar, su sistema económico, sus leyes y su ejército. Dentro de las ciudades más importantes que se forman, ¿cierto?, en Grecia, fueron la ciudad de Atenas y la ciudad de Esparta, que esa la vamos a conocer la próxima clase. Pero para que sepan, y como decía el video que acaban de ver, Esparta era una polis principalmente guerrera. Se dedicaban solamente, ¿cierto?, a formar desde chiquititos a los niños para que fueran grandes soldados y poder, ¿cierto?, luchar en las diferentes guerras para los cuales estaban preparados. Y Atenas fue muy importante porque fue en esa ciudad en donde se desarrolla y se forma la democracia, el actual sistema de gobierno que predomina en muchos países, ¿cierto?, del mundo. La principal vía de comunicación que tuvieron todas estas polis fue el mar, ¿ya? Por lo tanto, gracias al mar Mediterráneo se puede realizar el comercio marítimo, que pasa a ser la principal actividad de los griegos, porque a través del mar ellos podían comercializar sus productos. El territorio de los griegos, ¿cierto?, que incluye montañas y también incluye islas, influyó en la organización política y económica de este pueblo. Imagínense que acá tenemos a la polis de Atenas y tenemos a la polis de Esparta en la península de los Balcanes, y más acá tenemos una isla que es la isla de Creta, que también pertenecía a los griegos. Entonces, gracias a este mar, se pudieron, ¿cierto?, ir comunicando con diferentes tierras griegas. Entonces, el relieve griego estaba formado por una cadena de montañas, valles y llanuras, lo que influyó en un aislamiento geográfico y fragmentación política, por lo que los antiguos griegos se organizaron en polis o ciudades-estados independientes. Todo esto producto, ¿cierto?, de la geografía que existía o que existía en ese momento, ¿cierto?, en Grecia, que no les permitía, ¿cierto?, poder ser una gran ciudad. Por eso tuvieron que dividirse en polis, o poleis, como también se les denominaba en ese tiempo. ¿Qué actividades económicas tenían los griegos? La economía griega principalmente estuvo, ¿cierto?, desarrollándose debido a las características geográficas en donde se ubicaron los griegos, y además también por el clima mediterráneo, lo que no les permitió, ¿cierto?, de una u otra manera poder desarrollar de manera perfecta la agricultura. Se desarrollaba, pero no era una de sus actividades principales económicas. Como el terreno era muy montañoso, ¿cierto?, Grecia contaba con algunas tierras que eran muy fértiles para el cultivo. Por eso ellos se dedicaron principalmente al olivo, que son las aceitunas, y también el aceite, la vid, que son las uvas, que servía para elaborar el vino, y los cereales como el trigo y la cebada. Ellos, la mayoría de los productos que ellos cosechaban eran trigo y cebada, uva y el olivo. Todo esto se complementó, ¿cierto?, con los productos hortofrutícolas, ¿ya?, como las lechugas, todo lo que uno puede consumir, ¿cierto?, que provenga de la tierra. Y además, como complemento, trabajaban también la ganadería, en donde criaron cabras, ovejas y cerdos, ¿cierto?, que no solamente les proporcionaba la carne, sino que también les proporcionaba el cuero, les proporcionaba la lana, les proporcionaba leche. Y los bueyes y los caballos que les servían para poder transportar, ¿cierto?, grandes cantidades de productos, y los caballos también que les permitían poder trasladarse hacia otras ciudades que estuvieran dentro de la parte continental, ¿ya? Entonces, producto de la geografía, principalmente pudieron desarrollar el comercio marítimo, y en cuanto a lo que ellos pudieran
cosechar, tenemos principalmente el trigo y la cebada, la uva que les servía para elaborar el vino y el olivo que le entregaba el aceite y las aceitunas. También pudieron realizar otra actividad económica, como también decía el video, que se relaciona con la artesanía. Ellos fueron muy prolijos en confeccionar productos que tuvieran metal, como las armas y las armaduras, pero también desarrollaron la cerámica, ya aunque no se tenga mucho registro de la cerámica de los griegos, ellos también pudieron desarrollar este tipo de actividad, ¿ya? Sin duda, la principal actividad económica que desarrollaron los griegos fue el comercio marítimo, porque tenían una gran flota mercante, que eran estos grandes barcos que les permitían trasladar ciertos sus productos para poder comercializarlo con tierras que estaban un poco más lejanas. También desarrollaron su propio sistema de economía o de intercambio, que fue la moneda, principalmente confeccionada de plata. Y la plata obviamente se extraía de las minas. Los principales yacimientos mineros que tuvieron los griegos estaban en Laurión, pertenecientes a la ciudad de Atenas. Entonces, como ya vimos las características principales de la geografía donde se ubicaron los griegos, y además también vimos, ¿cierto?, cuáles fueron sus principales actividades económicas, ustedes van a leer un texto que se los voy a mandar inmediatamente al chat del grupo, ya para que lo lean. Y van a responder las preguntas . Ya, entonces, espérenme un poquito. Aquí está el documento. Ya. Ese documento tienen que leer para responder las preguntas. ¿Ya? Entonces, ya, ahora lo pueden descargar. ¿Lo pueden descargar? Ya lo descargué. ¿Lo descargó? Ya. Entonces, hay que leer ese documento y luego debe responder las preguntas que yo les voy a pasar a continuación. Chiquillas, les puedo hacer una pregunta. ¿Vieron toda la presentación en Power, cierto? Sí. Ya. Entonces, lo que usted debe hacer es leer este documento que se llama Ciudades-Estado griegas. Que se me va a cargar ahora, esperen un poquito. Ciudades-Estado griegas, que hablan dónde se ubicaron los griegos, hacia dónde se expandió la civilización griega, cuál fue el experimento político ateniense, que ya sabemos que fue la democracia. Nos habla además sobre Esparta y el choque de estas dos potencias, y además las clases de polis que habían. Luego de leer este documento, usted me tiene que responder estas preguntas. ¿Qué dice? ¿Cómo surgieron las ciudades-estado griegas? 2. ¿Qué relación existe entre el desarrollo y crecimiento de las ciudades con la existencia de recursos como tierras cultivables? 3. Analice por qué motivo se expandieron los griegos. 4. ¿A qué se refiere el texto con experimento ateniense? 5. ¿Qué características poseía el Estado espartano? 6 o 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Explique el desarrollo de las guerras médicas. 8.
cuáles fueron las principales características de los diferentes grupos sociales que conformaban las polis? Todas estas preguntas aparecen en este documento. ¿Ya? Todo lo que se le pregunta aparece en este documento. ¿Ya? Esta va a ser la última nota antes de la prueba que tenemos a fines de junio y principios de julio. Ayer, en lenguaje, yo di una tarea de que tenían que buscar el origen de los dioses griegos. Y esa tarea va con nota a historia y va con nota a lengua. ¿Por qué a lengua y literatura? Porque nosotros estamos hablando de los mitos y los dioses griegos pertenecen, ¿cierto?, a la mitología griega. Entonces, dos últimas notas de historia. Este texto, en donde usted tiene que responder estas preguntas, y la otra nota es sobre los dioses griegos, que fue una actividad que se dio en lenguaje, pero que se va a evaluar también en historia y geografía. ¿Hay alguna duda? No, ninguna. ¿Ninguna? Ya. El cuestionario, o sea, las preguntas, ustedes saben que le pueden sacar ahora un pantallazo o las pueden ver después en el video, ¿cierto?, que se sube a la plataforma de YouTube. Y ahora, con esto, ¿cierto?, nosotros terminamos, ¿cierto?, la clase del día de hoy.